estar aquí. Mi nombre es Edgar, soy fundador y director general de Mitera, una iniciativa privada inspirada en la naturaleza y en la posibilidad de transformar lo que muchos ven como residuo en una nueva ruta de valor. En Mitera trabajamos con restos vegetales de bajo o nulo valor comercial para convertirlos en bioinsumos, organominerales y soluciones biológicas para el suelo. Nuestro trabajo tiene dos pilares: la producción de biochar, donde se marcan nuestros inicios y en lo que comenzamos, y el desarrollo de técnicas de composteo enfocadas en multiplicar vida microscópica, bacterias, hongos, protozoarios, nemátodos benéficos. Y aquí vale la pena hacer la primera distinción de esta charla, que para nosotros compostear no es simplemente reducir una pila grande de residuos orgánicos en una pila más pequeña para que sea más fácil incorporarla al suelo. Nosotros vemos el composteo como una forma de ganadería microscópica. En vez de criar vacas, borregos, gallinas, buscamos criar comunidades diversas de microorganismos que después puedan volver al suelo para revitalizarlo. Y esto nos importa porque un suelo sano no empieza solamente con nutrientes en forma de sales que vienen en un costal con un triple 16 o cualquier otra configuración de NPK. Empieza con una cadena trófica, con estructura, con carbono, con microbiología y con procesos que vuelven a conectar a la planta con el suelo. En Mitera, nuestra visión es sencilla, pero ambiciosa: ayudar a regenerar y carbonizar los suelos mientras contribuimos a descarbonizar el aire. Y justamente por eso estamos aquí hoy, para hablar de una biomasa muy particular, la penca de agave, y de cómo algo que muchas veces se ve como una basura puede convertirse en una oportunidad para el campo, el suelo y la economía circular. Muy bien. Así que bienvenidos a todos. Este webinar no es solamente para agaveros. Algunos de los que están aquí no son agaveros. Es para productores de mezcal, tequila, bacanora, raicilla, técnicos agrícolas, agrónomos, composteros, viveristas, personas que trabajan con bioinsumos, emprendedores rurales y cualquier persona que tenga o que pueda tener acceso a residuos agrícolas. Así que si está cerca del agave, si han visto pencas amontonadas, si han visto biomasa desperdiciada o si simplemente quieren entender cómo se puede cerrar mejor el ciclo de los residuos, esta conversación es para ustedes. Y definitivamente hoy no me va a ser posible resolverlo todo, pero sí quiero poner la primera piedra, y una primera piedra bien puesta es mejor que un discurso muy largo que pueda querer cubrir todo lo que se pueda llegar a tener en duda. Y quiero comenzar con una pregunta incómoda. ¿Cuánto valor estamos dejando tirado en el campo? Los animo a que dejen en el chat. ¿Ustedes cuánta cantidad de penca en toneladas creen que se queda en una hectárea tras haber cosechado un cultivo de agave? Quizás cuando algunos de ustedes ven pencas esparcidas en el campo, bagazo acumulado, poda sin destino o esquilmo que se quema, podrían pensar: eso ya no tiene utilidad, eso es basura. Sin embargo, tal vez el problema no radica en que nos sirva. Quizás el verdadero problema es que aún no conocemos el proceso para que pueda ser útil. Y ya sé que algunos podrían estar pensando: la agricultura regenerativa no funciona. A lo que yo preguntaría: entonces, ¿son magos los cientos de personas en todo el mundo que reportan resultados destacados? ¿O quizás somos nosotros quienes deseamos resultados mágicos, sin invertir en educación, sin realizar pruebas pilotos, sin ser parte de este tipo de eventos donde uno va generando comunidad y donde uno tiene la oportunidad de conocer a personas que sí están obteniendo resultados? Porque una cosa es algo que no funciona y otra cosa muy distinta es algo que sea fácil, y esto definitivamente no es fácil. Pero si pudiéramos dimensionar cuánto dinero estamos dejando en el campo, tal vez le pondríamos más esfuerzo y más paciencia. La penca y otros residuos agrícolas sin destino se vuelven trabajo no remunerado.
Así de fácil, ya sea porque estorban el trabajo, ocupan espacio útil, cuesta trabajo moverlos, o en algunos casos se queman ocupando horas hombre de monitoreo. Porque ojalá que todos los que queman al menos monitoreen lo que están quemando. Y cuando quemamos biomasa, lo que vemos es humo, pero ese humo es carbono que se pierde. Y cuando se pierde carbono del suelo, se pierde estructura y se pierde potencial. Y no digo esto para señalar a nadie. Muchas veces la gente quema o abandona residuos porque es lo que les enseñaron y yo los felicito, porque hoy vienen a ver si lo que tengo para enseñarles les inspira y les conviene. Por eso este webinar tiene que ser práctica. La pregunta no es quién hace mal, la pregunta es qué podemos hacer mejor y para eso estamos aquí, me imagino que todos. Así que antes de empezar con lo bueno, los invito a, al menos a lo largo de la charla a abrir la mente, porque para mí el cambio más importante no es técnico, es mental. Un residuo es un ciclo mal cerrado. Cuando algo les sobra y no sabemos qué hacer con eso, le llamamos basura. Y seguramente les pasará hasta en el cuarto de los tiliches. Entramos al cuarto de los tiliches, vemos algo que ya no usamos y ¿qué decimos? A la basura. Pero cuando entendemos la composición y el potencial de la biomasa, deja de ser basura y se convierte en materia prima. La penca no es simplemente algo que sobra después de trabajar el agave. Es biomasa, es materia orgánica, es carbono, es minerales, es energía, es volumen. Y donde hay volumen puede haber oportunidad. No toda oportunidad se aprovecha igual. No toda biomasa se puede transformar de la misma manera. Hay que evaluar si conviene hacerla composta, biogás, biochar, biocombustibles, biotextiles, bioplásticos o cualquier otro bioderivado. Pero el primer paso es dejar de verla como estorbo, porque nadie le invierte ni tiempo ni dinero a algo que es despreciable. Entonces, a lo que venimos hoy, ¿qué es el biochar? En palabras simples, el biochar es biomasa transformada con calor y con poco o nulo oxígeno. No se trata de quemar hasta hacer ceniza. Se trata de transformar biomasa de manera controlada para conservar la mayor cantidad posible de carbono en una forma más estable, más porosa y más resistente a la descomposición natural. Porque cuando el proceso se hace bien, obtenemos un material rico en carbono, con una estructura parecida a una esponja microscópica, y esa estructura puede tener usos muy interesantes en el suelo. También en otras varias industrias, pero por este webinar ser sobre agave, sobre penca, nos vamos a enfocar en el suelo. Pero quiero decir algo importante desde ahorita. El biochar no es magia. El biochar no es un fertilizante milagroso. El biochar es una herramienta, o al menos desde mi perspectiva, yo lo veo como una herramienta. Y como toda herramienta, funciona mejor cuando estamos capacitados para sacarle provecho a esa herramienta. Una de las ideas más importantes que hoy les quiero compartir y que de alguna manera sintetiza muy bien la diferencia entre quemar y pirolizar es que quemar libera carbono y pirolizar transforma biomasa para conservar carbono. Porque cuando quemamos sin control, gran parte del carbono se va al aire. Lo que queda muchas veces es ceniza y la ceniza no es lo mismo que biochar. Y sí, la ceniza puede tener minerales. No es que la ceniza sea mala, pero la ceniza no tiene la estructura ni muchas de las características, ventajas y beneficios que nos puede ofrecer el biochar. En cambio, cuando transformamos biomasa con poco oxígeno, detenemos el proceso y lo controlamos de la manera adecuada, podemos conservar gran parte de ese carbono como un material sólido. Por eso a mí me gusta decirlo así: quemar libera, pirolizar conserva. Y si estamos hablando de sostenibilidad alrededor del agave, esa diferencia importa muchísimo, porque no queremos solo deshacernos de un residuo, queremos convertirlo en algo que pueda regresar a nuestros suelos
como una herramienta que nos ayude a potenciar, a amplificar. ¿Y por qué esto les debería de interesar a todos ustedes que se suman a esta charla? Especialmente si tienen alguna relación directa con cultivos. Porque el suelo no necesita solamente nutrientes en forma de fertilizantes agroquímicos sintéticos. También necesita estructura, aire, agua, vida microbiana, lugares donde esa vida puede establecerse. Y el biochar puede funcionar para todo lo anterior. Y si no me lo creen, pregúntenle a Google o a ChatGPT que verán que es un tema muy bien estudiado. Pero aquí viene algo clave. Si el biochar es algo así como una esponja microscópica de carbón, y las esponjas tienen muchos poros, pero si esos poros están vacíos de inicio, pues habrá que ponerles algo. Por eso en Mitera no pensamos en el biochar solamente como carbón poroso para echar al suelo. Pensamos en biochar mezclado o integrado con composta, humus, microorganismos, enmiendas u otros materiales que puedan amplificar las competencias que el biochar tiene para ofrecer. Porque el objetivo no es pintar el suelo de negro, el objetivo es mejorar las condiciones para que el suelo vuelva a funcionar mejor y usar ese biochar como ese catalizador o amplificador. Durante mucho tiempo nos enseñaron a ver el suelo casi únicamente como química. Y si nos ponemos convencionales, nitrógeno, fósforo, potasio, NPK. Y claro que esos elementos importan, pero el suelo no es una bolsa de sales. El suelo es un sistema vivo. La vida microbiana ayuda a transformar nutrientes, a desbloquearlos, a construir estructura, a mejorar la relación entre raíz y suelo y hacer que los procesos naturales trabajen a favor de la planta. Por eso cuando hablamos de biochar, no debemos verlo de manera aislada. El biochar tiene más sentido cuando se integra una visión de suelo vivo, con materia orgánica, compostas bien hechas, microorganismos, raíces sanas, buenos manejos. Ese es el tipo de conversación que queremos abrir desde Mitera. No solo, échale esto y verás qué chulada. Más bien, entendamos cómo funciona el suelo y vamos a poder ser conscientes de cómo el biochar puede jugar el rol en manejos diferentes, regenerativos, sostenibles, con baja huella de carbono. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el agave? Si hay personas aquí que ingresaron directamente pensando o estando vinculados con el agave, ¿por qué el agave tiene cabida en esta conversación? El agave genera biomasa, penca, bagazo, vinazas, y es una industria que tiene mucho volumen. E insisto, donde hay volumen, segurito hay oportunidad. Pero también tengo que decirlo con toda transparencia. No toda biomasa se comporta igual y por ende no toda biomasa se puede pirolizar con la misma técnica, con el mismo equipo, con los mismos parámetros. Si nos ponemos simplistas, claro está que la madera no es lo mismo que la penca fresca, o que el bagazo no es lo mismo que un material leñoso, ni es lo mismo trabajar con una biomasa con muchísima humedad como las vinazas que una biomasa que ya está completamente seca. Por eso, antes de prometer o de imaginarse grandes resultados, hay que evaluar cuánta humedad tiene mi biomasa, cuánto tarda en secarse, cómo la voy a secar, qué porcentaje de cenizas tiene, qué rendimiento de biochar me podría dar, de qué tamaño está, qué tanto trabajo me va a implicar reducirle el tamaño, qué tan fácil o difícil es procesarla, dónde utilizaría ese biochar que voy a producir, con qué voy a mezclar ese biochar. Y ahí es donde realmente empieza el trabajo serio. Y eso es justamente lo que queremos impulsar, pasar del entusiasmo a entender todo el proceso. Lo que hoy sí les puedo decir y lo que hoy sí podemos decir es que la penca no es basura. Los restos biomásicos no son basura. Y el biochar o la producción de biochar es una de las muchas maneras de aprovechar restos biomásicos. Y algo importante, y quizás pueda parecer contraintuitivo, pero no produzcan biochar desde mañana. No compren un horno de la emoción de salir de esta charla. Hay distintas rutas
para seguir familiarizándose. El primer camino, como casi todo en la vida, es entender el tema. ¿Qué es el biochar? ¿Qué es la biomasa? ¿Cómo puedo usar diferentes tipos de biomasa como materias primas? ¿Qué cosas se hacen en el mundo a partir de la biomasa, además del biochar? ¿Qué retos tiene cada tipo de tecnología? El segundo camino es probar cualquier otra biotecnología o probar tecnologías y técnicas de pirólisis para producir biochar. Y claro está también probar el producto, porque no necesariamente hay que producir para familiarizarse con cómo funciona el producto ya aplicado en este caso en el suelo. Y el tercer camino es valorar si vale la pena tener producción propia. Y definitivamente este camino es para quienes tienen acceso a mucho volumen de biomasa, para quien tiene interés técnico o interés de negocio. Y claro está, los tres caminos son válidos y no se excluyen entre sí. Lo importante es meramente no quedarse fuera de la conversación, porque aunque la valorización de biomasa en México a veces puede parecer como algo novedoso, en África ya es una práctica recurrente y en Europa, Estados Unidos y otros países ya es una industria plenamente desarrollada. Así que retomando el primer camino, hay que aprender. Y afortunadamente hay muchísimo contenido gratuito en Internet. Hay libros gratis, hay libros de paga, hay cursos gratis, hay cursos de paga, hay talleres, y cada uno de esos medios de aprendizaje tiene su propia visión y misión. Nosotros también estamos preparando un curso en línea para principiantes sobre cómo hacer biochar desde cero, porque no queremos que la gente aprenda en un inglés forzado, si no es un idioma que manejan, ni queremos que aprendan en videos de 1 minuto, en Reels, en TikToks, en Shorts, que puedan terminar confundiéndolos de la diferencia entre biochar y un carbón mal quemado o mal pirolizado, ni queremos que se pongan en riesgo por no entender el proceso. En ese curso vamos a hablar de biomasa, secado, pirólisis, seguridad, apagado, activación, aplicación y errores comunes. Este webinar es una entrada para ir generando esa comunidad de personas que puedan llegar a estar interesadas el día que tengamos ese curso listo. Por eso era importante que se registraran para poder tener sus contactos y que se mantengan al tanto de la conversación que en Mitera generamos. El segundo camino para los que decidan no formarse teóricamente o para los que decidan formarse teóricamente es usar biochar desde sus cultivos personales, sus jardines, a nivel agro, porque si alguien dice, me interesa mucho el biochar, pero no me veo produciéndolo, pues no todos tienen que producir biochar. Inclusive en Mitera tenemos productos disponibles en Mercado Libre para quienes quieren comenzar a probar biochar en sus jardines. Y para los que viven cerca de León, Guanajuato y sus alrededores, también tenemos proveeduría de biochar a granel. Pero la invitación principal es súmense a la conversación y si esto les interesa, encuentren foros, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook o medios en donde la conversación se mantenga constantemente alimentada para poder estar enterados. Y el tercer camino es para quienes ya formaron una ideología teórica o técnica o de aplicación y que quieren darle la oportunidad a producir biochar porque tienen directa o indirectamente acceso a un volumen importante de biomasa. Pero definitivamente aquí estamos hablando de otra etapa. Aquí estamos hablando de una etapa que implica diagnosticar los residuos, que implica hacer ensayos pilotos, que implica tener talleres presenciales, que implica inversión, capacitación, que implica un monitoreo y que inclusive pudiese llegar a implicar conocer todo lo relacionado con la legislación, permisos, mercados de carbono, etc. Pero hay que hacerlo en orden. Primero hay que entender el residuo, hacer pruebas con ese residuo, con esa biomasa, validar el proceso, validar el producto y solo después tiene sentido pensar en escalar a una producción de mayor envergadura. Porque una cosa es tener penca y otra cosa es tener una operación viable de producción de biochar a partir de penca. Ahí es donde queremos acompañar a las personas que quieren avanzar con seriedad.
y en Mitera también tenemos la posibilidad de apoyarles. Por eso, el objetivo principal de este webinar es invitarlos a formar parte de la comunidad de Mitera, a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, que aprendan, que compartan sus experiencias, que nos pregunten, que los ayudemos a resolver dudas, que se sumen a cursos o a talleres que podamos llegar a tener, que nos ayuden a detectar oportunidades o a descubrir oportunidades a partir de nosotros y eventualmente que todos puedan estar teniendo pilotos de producción, de aplicación de biochar o algo directamente relacionado con ello. Porque el biochar no va a crecer en México solo porque suene bonito. Va a crecer si hay productores, técnicos, emprendedores, personas curiosas dispuestas a aprender y a probar. Y eso es lo que nos interesa construir, una comunidad seria, práctica y abierta. Es un trabajo de todos. Definitivamente tiene que haber muchas personas involucradas a todos los diferentes niveles, como en todas las demás industrias. Por eso los invito a, ahorita que tengamos la sesión de preguntas y respuestas, o a través de redes sociales, o a través de correo electrónico, que nos platiquen sobre ustedes, quiénes son, dónde están, qué relación tienen con residuos biomásicos o qué relación tienen con el agave, qué les interesa, quieren aprender, quieren probar, quieren producir, y seguramente encontraremos una manera de colaborar. Y quiero cerrar con la idea central de hoy. La penca no es basura, es una oportunidad esperando proceso, pero para aprovecharla necesitamos cambiar la mirada. Necesitamos dejar de ver los residuos agrícolas como algo que simplemente se quitan, se queman, se abandonan. Necesitamos verlos como parte de una nueva conversación sobre suelo, carbono, microbiología, sostenibilidad, economía rural, porque no se trata de imaginarse que todo residuo biomásico ahora se va a transformar automáticamente en billete. El otro día fui a un evento y el ponente dijo, ¿a qué vienen hoy? Y la persona que estaba a un lado de mí, a hacer billete. Dije, bueno, pues sí, no puede ser un hobby o sí, pero para mí es más importante pensar en la película completa, hacernos preguntas correctas y comenzar a hacer acción climática. Les agradezco mucho por haberme puesto atención a lo largo de esta presentación. Y ahora sí, para el que guste, puede abrir su micrófono y podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas, comentarios, dudas, todo lo que gusten. Creo que no tengo bloqueado que puedan hablar, así que con toda confianza, si alguien gusta simplemente desbloquear su micrófono y podemos proceder. Muchas gracias, Luisa. Un honor haberte tenido escuchándome un ratito. Eres una de mis grandes inspiraciones y referentes. Qué gusto haberte podido tener entre los invitados. Este, bueno, yo primeramente felicitarte, Edgar, por tu información muy puntual y muy amplia a la vez. Y como te comentaba anteriormente, yo en la región que radico, pues al igual hay muchos productores de de agave y algunos otros cultivos. Entonces, ya con la información que que voy pues aprendiendo en todo este mundo del biochar, al igual lo voy proporcionando aquí con varios productores para que poco a poco ir haciendo esta sinergia, ¿verdad? Que se visualiza. Claro que sí, Ulises, somos casi vecinos estatales. Bueno, somos vecinos estatales, medio vecinos por zona. Me encantaría en algún momento poder colaborar contigo. La grabación va a estar disponible para quien guste volverla a ver. Y Ah, claro está, buenísimo. lo más importante es que yo y mi equipo siempre estamos disponibles para atender cualquier comentario, inquietud y ayudar a seguir creciendo este ecosistema. Inclusive ahorita, Edgar, aquí en cuestión de lo del agave azul,
aquí pues prácticamente muchas vueltas las están volteando por lo mismo de que ya bajó el precio de lo del cultivo, entonces hay muchos que lo están dejando ahí a la deriva, entonces ya dándoles de cierta manera el potencial que pudieran en su momento tener, dándole este proceso, ese valor agregado a su cultivo, quizás lo vayan a ver esos productores con pues, otra alternativa, ¿sí? Ya, ya si gusta ya más a detalle, ya investigo más información sobre esa situación y a ver que se pudiera en su momento algún proyecto piloto. Ahí tengo contacto con algunos productores agaveros pero sí me gustaría tener más información más concreta, más datos duros, números más concreto, pues. Me imagino que al igual ya a lo que veo aquí en la imagen aquí enfrente, veo que ya has hecho ya varias pruebas aquí sobre biochar aquí en este cultivo del agave, ¿no? Y ya para sobre eso dimensionar todo lo que pudiera conllevar en costos, pues, operativamente en el manejo al momento de recabar todo eso, la penca, porque sí, sí, pero la parte beneficio-costo, pues, ¿verdad? No sé, ahorita es lo que se me ocurre a primera instancia. Sí, son todas dudas, inquietudes que surgen naturalmente. Y yo iniciaría por preguntarme, hoy en día, ¿a mí qué me representa gestionar o manejar esta biomasa? Y si ya tiene un costo, ¿por qué estar invirtiendo tiempo, recursos humanos o dinero en algo que no suma nada a a nuestras prácticas de campo, de cultivos, de agricultura? Y desde ahí yo creo que es muy fácil imaginarnos cómo con el biochar, aunque sea, empatamos en que lleva trabajo, lleva tiempo, pero al menos el producto ahora sí nos empieza a sumar a nuestro favor. Y claro está, podemos por correo electrónico, por llamadas, por videollamadas, atenderles todo ese tipo de inquietudes y ayudarlos a tener como más certeza de por qué todo esto que el día de hoy venimos a platicar vale la pena. Bien, gracias. Claro, Ulises. ¿Alguien más de los que está que le Bueno, gustaría comentar algo? yo solo como en dos partes mi comentario, una como consumidor a nivel de jardinería, eh, he tenido muy buenos resultados en muchas de mis plantas y creo que eso es innegable. Entonces, los beneficios que el producto trae al suelo creo que son innegables y casi podríamos decir que inmediatos, pero principalmente mi pregunta es, ¿cómo podemos saber si nuestra materia orgánica es eficiente o no para generar biochar? Por ejemplo, yo siendo productor de café, ¿yo cómo puedo saber si todos los residuos que genera la producción de café sí cumplen con los requerimientos químicos o con la suficiente cantidad de carbono, con quizá la estructura molecular para llegar a ese proceso de pirólisis, etcétera, y para poder ser utilizado como biochar o cualquier materia orgánica se puede utilizar? Gracias, Antonino. Es una pregunta muy valiosa para todos los que están acompañándonos y se puede contestar en diferentes órdenes de magnitud de qué tan crítico puede ser una variable versus otra, pero yo tengo para mí tres que siento que son las más trascendentales. Y no tiene tanto que ver con la química, porque me gustaría dejar algo muy práctico. La primera es la humedad. La humedad hay que quitársela. Y hay que quitársela o al sol, o al aire, en la sombra, o mecánicamente.
Entonces, entre menos húmedo esté tu biomasa, para mí la vuelve mejor candidato para producir biochar. Número 2 es qué tanto carbono estructural o no extraíble tiene esa biomasa. Y lo voy a sintetizar a volátiles o dígase materiales que conforme entremos en este proceso de calentamiento se van a terminar desprendiendo de la biomasa. Si tenemos muchos aceites, muchas ceras, muchas resinas, muchos aromáticos, eso no va a terminar siendo biochar, por ende eso nos baja el rendimiento y hay que ser conscientes que inclusive a nivel industrial eso puede llegar a representar temas de mantenimiento, pues esos volátiles se condensan ya a nivel industrial y eso suma a tareas de mantenimiento. Entonces yo diría que baja humedad y en la medida de lo posible que no tenga tantísimos volátiles. Y la tercera, tamaño. Si tenemos algo que es sumamente pequeñito en un horno con tiki, como son los que utilizamos en Mitera, dificulta la operación. No es que sea imposible, se puede adicionar como una fracción. Por ejemplo, el papilo del café es algo que yo puedo añadir en mi proceso de pirólisis como una pequeña fracción, pero no lo puedo utilizar al 100%, se dificulta. A mí me gusta poner como referencia que buscamos algo más o menos del grosor de un palo de escoba y el largo pues no es tan importante. Pero si tenemos algo muy grueso, se vuelve el problema contrario. Entonces habrá que trabajar para reducirle el tamaño porque necesitamos tener algo entre 1 y quizás máximo 3 o 4 pulgadas para una tecnología artesanal para que sea viable y para una tecnología más industrializada también hay criterios de tamaño muy importante a considerar. Y por añadir una cosa más que va muy ligada a tu pregunta, que buscaste también una parte química, pues sin duda que no esté contaminado el material, porque si es algo que vamos a regresar al suelo, esa contaminación persiste en el biochar y podría terminar siendo contraproducente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, oye, en ese sentido, entonces, por ejemplo, algún cultivo que ya haya sido utilizado o se haya aplicado algún fertilizante o pesticida sintético, ¿todavía es viable su materia orgánica para utilizarse como biochar? Valdría mucho la pena analizar la biomasa como está y en base a los niveles que te reporte la biomasa, uno puede sacar un tentativo de cuánto podría llegar a quedar el biochar o inclusive hacer una prueba piloto de biochar con esa biomasa y por eso digo, no compren mañana un horno o no procedamos a ya imaginarnos montando una planta. Eso es uno de los diagnósticos importantes a determinar desde el inicio. Espero que te haya Perfecto, resuelto. sí, perfecto. Muchísimas gracias Edgar y agradecerte por la charla porque no es muy común que haya charlas de este tipo a acceso de todos porque va a quedar grabado y creo que podemos compartirla con varios conocidos que les podría ser útil. Si nos das el acceso adecuado o la facilidad de poder compartirlo, creo que podría ser útil el poder compartirlo a varias personas que sabemos que podrían utilizar ese tipo de tecnología. Muchas gracias. Claro que sí, va a quedar grabado. Haremos una pequeña edición antes de subirla a nuestras redes sociales, pero también se las compartiremos directamente a todos los que se registraron a la charla. ¿Alguien más? Hilaria, Sarisol, Casianí, María Elisa, que les gustaría compartir o traer alguna inquietud a la mesa. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la iniciativa. Edgar, se me hace muy importante empezar a hacer una red o como dijiste bien, alimentar el ecosistema. Nosotras nos dedicamos a composteo a mediana escala y el biochar es una posibilidad complementaria con muchas posibilidades que puede realmente cubrir otra necesidad de transformación de residuos sin tanta
mecanización, ya sea incluyendo trituración o cosas así. Y bueno, nada más reiterarles que me parece una excelente idea esto que comentas de ir pues formando industria, ¿no? O sea, ubicando qué actores estamos en estas actividades que tienen que ver con residuos biomásicos y ir tejiendo relaciones, ¿no? Que creo que es lo importante para todos. Y también felicitarte por la iniciativa y decirte que me parece un proyecto muy interesante que espero muy pronto podamos ya materializar. Buena tarde, cambio. Muchísimas gracias, valiosísimos comentarios. Muchas gracias. Yo soy María Elisa, estoy en Jalisco. Somos productores de agave azul y a ojo de buen cubero, yo creo que la mitad de lo que pesa la planta madura son pencas, que hoy cuando menos muy poco se reutiliza, aprovecha en la industria tequilera. Mi interés principal sería la producción de biochar para regresar a mis mismos predios. Muy interesante. Te mando un correíto ya para ver temas puntuales de nuestro interés y ver si es posible con nuestra materia prima. Muchas gracias. Claro que sí, María Elisa. Ahí está correo electrónico, edgar@mitera-biochar.com. Es mi correo personal, así que yo mismo te estaré contestando y ayudándote a esclarecer el panorama. Muchísimas gracias. Me tengo que desconectar. Gracias a todos. Ok, pues creo que con eso prácticamente solo quedaría saber si Hilaria Franco, ¿tienes algún comentario más? Y si no, potencialmente procedemos a dar por terminada la sesión. Ok, parece ser que no. Así que muchísimas gracias a todos los que se sumaron, que sea la primera de muchas, y mencionarles que hay muchísimos lugares para sumarse a este tipo de conversaciones. La iniciativa internacional del Biochar o el International Biochar Initiative es otro excelente lugar para tomar información, pero no solamente se trata de biochar, yo creo que se trata de industrias biobasadas, así que sigamos construyendo industria y ojalá que nos veamos muchas veces en el camino. Muchas gracias a todos por haberse sumado y excelente continuación de día y resto de semana.